Bueno, hola a todos los amantes del Nasuverso, aquí su youtubero favorito trayéndoles un nuevo capítulo de este fanfic tan bueno de Fate. Realmente estamos llegando al clímax de esta historia, lo siento, a ver cómo el autor continúa esta historia y con lo que viene con este capítulo. Recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor Tolfan por crear esta fabulosa historia. Si les gusta esta serie de videos y quieren más, entonces, por favor dejen su like junto a una suscribida a mi canal para apoyarme a continuar con mis videos. Capítulo 75, Círculo Invertido. No soy dueño de Fed/Stenag y esas cosas. Oh. Zirou respiró profundamente, contuvo el aire y lo dejó salir lentamente. Su mirada cansada se reflejó en el espejo del baño. Cada herida y rasguño que tenía, sus historias, inundaron instantáneamente su cerebro a través de sus ojos, reforzando los hechos ya conocidos con renovada claridad. Era algo que había adquirido el hábito de hacer poco después de empezar a entrenar con Kiritsugu cuando era niño. Al principio era para practicar, pero ahora era un ritual para recordarse a sí mismo que debía seguir en su juego y mantenerse alerta. Para recordar lo que había pasado y lo que lo había llevado a ese momento. Tanto lo bueno como lo malo, y en este punto no tenía sentido decir cuánto había de cada uno. Los demás probablemente lo habrían reprendido por torturarse innecesariamente de esa manera. Pero todavía estaba atrapado en el mundo de los magos y los apóstoles, y muchos de sus principales protagonistas lo habían notado. Hasta que de alguna manera quedara fuera, o más probablemente muerto, necesitaba estar al menos un poco concentrado en todo momento por si acaso, le gustara o no. Ella se mudaba a su nuevo cuerpo esa tarde. Y sus instintos le gritaban que no bajara la guardia. Que si algo iba a salir mal después de todo lo que había logrado hasta ahora, sería entonces. Desde ayer, Irisbiel había sido vigilada por al menos 2 sirvientes en todo momento, ya que ella era la culpable más probable de cualquier desastre que se avecinaba. No se le permitía acercarse a Sakura, Iya, Touko o Marjata. Su taller también estaba fuera de los límites por extensión. La sirvienta corrupta todavía gravitaba hacia ciertos individuos y lugares inconscientemente desde que había llegado en alguna ocasión, pero por lo demás no había roto ninguna regla ni se había esforzado por ser una amenaza. Lance, Lubia y, sorprendentemente, tanto Merem como Lorelei, en una rara muestra de acuerdo, todavía abogaban por matarla lo antes posible sin importar los riesgos. Fue una decisión por la que nadie podía culparlos dado su mundo y su situación. Zirou, ¿estás bien? Has estado en el baño durante un rato. Saber lo contactó mentalmente. Solo estoy nervioso, se permitió relajarse un poco. Saber había estado a su lado durante todo este desastre, y el simple hecho de hablar con ella le permitió recuperar algo de compostura. Supongo que puedes considerar esto como algo similar a intercambiar artefactos invaluables después de firmar un acuerdo de paz, después de una larga guerra. Algo todavía puede salir mal. Puede ser, dijo sin andarse con rodeos. Yo misma lo he experimentado en alguna ocasión. Es bueno que no te dejes cegar por el éxito, pero tampoco deberías ahogarte en preocupaciones. Siento que me estoy perdiendo algo. Miró fijamente su reflejo, como si éste le estuviera ocultando la respuesta. Normalmente estaba más sereno que ahora. Más seguro que ahora. Era como si estuviera a punto de encontrarse con Altrouge de nuevo, solo que no conocía la personalidad del monstruo al que estaba a punto de enfrentarse esta vez para elaborar un plan en torno a él. Tranquilízate, maestro. La frustración es el enemigo, reprendió Saber. Hablaremos con Rin sobre tus sospechas cuando sea apropiado. Su perspicacia suele ser útil en asuntos como este. Está bien. Tienes razón. No tiene sentido ponerse nervioso ahora. Dejó escapar un suspiro cansado y bajó la cabeza. Si todos lo vieran estresado de esa manera, solo empeoraría el día. Terminaré y me iré. ¿Y Saber? Sí. La próxima vez, simplemente dime que querías usar el baño en privado. Voy a buscar a Rin. Se permitió resoplar divertido mientras sentía a su sirviente alejarse de la puerta del baño del otro lado.
Era una regla tácita que los maestros y los humanos en el edificio tenían prioridad en las duchas y los baños por razones obvias. Pero no cambiaba el hecho de que las sirvientas todavía disfrutaban de las comodidades cuando se les daba la oportunidad. Saber en particular disfrutaba de las comodidades debido al hecho de que no podía entrar en forma espiritual. Otra mirada al espejo acabó con su diversión. Un brazo de metal retorcido. La mitad de su rostro cubierto de escamas y afilados dientes. Un mosaico de placas superpuestas y plata en todo su cuerpo. Sonreír solo distorsionaba aún más su imagen. Con un profundo suspiro, mentalmente flexionó su cuerpo para volver a parecer un humano normal. Todavía perdía la concentración en ocasiones y volvía a su estado normal si no tenía cuidado. Perdió el control más de una vez cuando dormía y había destrozado un par de almohadas y sábanas cuando descansaba sobre el lado equivocado de su cuerpo. Todavía le llevaría un tiempo acostumbrarse a hacerlo inconscientemente. Solo era otra cosa que pretendía que estaba bien por el momento, a la que tendría que adaptarse más tarde. No era importante. Al igual que los dolores de cabeza que había estado teniendo desde que Archer comenzó a quedarse aquí. No fue gran cosa. Había lidiado con la guerra. Había lidiado con la asociación. Había lidiado con los vampiros. Él también podría lidiar con esto. Oh. Te ves tan adorable. Estoy tan emocionada. Mamá. Agáchate. Incluso con los intentos gradualmente fallidos de Irisbiel de contenerse de abrazar a su hija por razones de seguridad, combinados con el respaldo infalible de Assassin y Berserker para garantizar dicho status quo, no impidió que las mujeres de la familia Ainsburn tuvieran un momento familiar público bastante conmovedor cuando Irisbiel estaba vestida con un vestido híbrido personalizado hecho anteriormente. Dicho vestido parecía ser una mezcla de un vestido de hospital y una variante bastarda del vestido del cielo Ainsburn de todas las cosas, diseñado para maximizar la eficiencia de su transferencia a su nuevo cuerpo. Ella no dijo exactamente cómo se hizo con tan poca anticipación, pero a juzgar por cómo ella y Luvia intentaron desviar el tema, las dos claramente trabajaron en conjunto mientras todos estaban distraídos en algún momento. Aún así, esas preguntas estaban en un segundo plano en la mente de todos mientras Irisbiel se entusiasmaba y se desmayaba por su hija mientras esta última debatía seriamente si suicidarse en el acto en pura humillación. Jeje. Ha pasado un tiempo desde que vi algo así en el trabajo. Touko sonrió mientras observaba desde la puerta. Es irónico cómo un par de homúnculos actúan de manera más humana que los humanos en nuestro mundo. No te ensucies con un humor tan grosero, Aosaki. Tus palabras son de tan mal gusto que ni siquiera se pueden considerar una broma. Lorelei le hizo una mueca de disgusto a la mujer. Era comprensible en retrospectiva. Touko era considerada una maga de clase gran en algunos círculos y sin duda la persona más respetable del lugar en lo que respecta al vicedirector, si uno ignoraba la designación de sellado. He aprendido a apreciar las pequeñas cosas de la vida, Bartomeloy. La vida es demasiado corta para preocuparse por mantener las apariencias todo el tiempo. De esa manera, te salen arrugas y preferiría esperar otras 3 o 4 décadas antes de empezar a parecerme a mi antigua maestra. Touko despidió a la noble con un gesto de la mano mientras encendía un cigarrillo. Zirou, que estaba al alcance del oído, se esforzó mucho por fingir que no había oído la descarada hipocresía e ironía de lo que se decía. Apóstolo no, valoraba demasiado su vida como para involucrarse en esa conversación en particular. Dicho esto, a juzgar por las chispas que literalmente empezaban a surgir entre los dos, no importa. Subdirectora. No parece que haya nada extraño. Basset se acercó para informar sobre su patrullaje por la zona. Ni los campos delimitados de Caster ni las runas de Lance han mostrado señales de irregularidades. Dicho esto, no creas que me perdí esos campos delimitados tuyos, Red, apareció Lance y le dirigió a Touko una mirada evaluadora. El viejo borracho es una cosa, pero no esperaba ver a nadie más con esas runas en particular en esta era. Si todos aquí no pensaran que eres una gran persona, me inclinaría a hacerte algunas preguntas sobre cómo las conseguiste. Lo tomaré como un cumplido,
Touko sonrió y agitó el extremo encendido de su bastón de cáncer en lo que parecía un saludo casual, pero aquellos con ojos agudos notaron que la punta de su dedo seguía el camino de una runa incompleta que estaba fuera de la comprensión. TCH. Lance no podía decir si esta mujer se llevaría bien con su maestra o terminarían peleándose si la dejaban sola en la misma habitación. Por alguna razón inexplicable, sospechaba que era lo segundo. Matou y Ryder han asumido la tarea de supervisar el territorio circundante. Basset fingió ignorar el posible desastre que se avecinaba y mantuvo su profesionalismo. ¿Y crees que basta con dejarle tu tarea a un niño?, preguntó Lorelei con escepticismo. Ryder es la sirvienta más rápida que tenemos, y la magia peculiar de Matou la hace excepcionalmente calificada para lidiar con la mayoría de los obstáculos convencionales. Afortunadamente, Basset esperaba eso. Combinado con el apoyo de Archer en el techo y los campos delimitados de Caster, deberíamos estar advertidos de cualquier problema externo mucho antes de que se presente. Lo cual deja los dolores de cabeza internos. Merem, al otro lado del patio, la saludó alegremente mientras el rey de las ratas sonreía junto a él en forma humana. Merem es un dolor de cabeza, pero no es un problema. Al menos no hoy. Zirou suspiró desde donde estaba apoyado contra el cobertizo que era su taller. Ni el riesgo ni la recompensa son suficientes. Te conoce tan bien. Es bueno tener un amigo tan bueno. La rata le hizo un gesto con la cabeza a su amo. Especialmente uno que no esté tan ansioso por matarnos por una vez. Lo sé. Es bastante novedoso. Por supuesto, él sigue dispuesto, pero solo si me molesto en provocarlo más de lo que ya lo he hecho. En efecto. Por favor, no me hagas eso. Yo también disfruto del alojamiento aquí, ¿sabes? Zirou ignoró las miradas acusadoras que Lorelei le estaba dando por el hecho de que Merem y la rata estaban tratando su casa como una parada de descanso para turistas locales más que nada. Justo frente a ella. El pequeño bastardo lo estaba haciendo a propósito. Muy bien, mejor que empecemos antes de que se pongan a festejar de verdad. Touko sonrió mientras veía a Lorelei intentar matar a Merem con los ojos, lo que puede o no ser literal dados los rumores de que la subdirectora tenía algún tipo de ojos místicos. Munchkin, date prisa. Caster ya debería tener todo listo y funcionando en el laboratorio. Habla como si los chistes cortos me hicieran avanzar más rápido, y ya miró a la mujer con irritación. La verdad es que sí. Estaba muy emocionada por crecer y tener un cuerpo acorde a su edad. No es que fuera a admitirlo delante de nadie. Y por supuesto, los dejó vivir. Pero eres tan linda como eres. Irisbiel, completamente incapaz de leer la habitación, continuó intentando acariciar y abrazar a su adorable hija en vano frente a todos, lo que provocó que Lubia y Rin se rieran divertidas a poca distancia. Creo que he sido linda por mucho tiempo, mamá. Parecía que incluso ella tenía límites para ser el centro de atención si su complexión agotada y su sonrisa forzada eran una indicación. Última oportunidad para todos. Una vez que se cierren las puertas, nadie entrará ni saldrá del campo delimitado que rodea el cobertizo hasta que el trabajo esté hecho, advirtió Touko. Kiritsugu negó con la cabeza. Berserker y Caster serán suficientes. Yo estaré afuera. Por lo general, sería mejor si su posición y la de Berserker se intercambiaran, dado que podía disparar a los objetivos desde el interior de la barrera, pero había dos factores que cambiaban eso. La primera era que Heracles aún conservaba cierta cordura fuera de la lucha y adoraba a Ilia como si fuera su propia hija. El monstruo era una última línea de defensa en estas circunstancias si las cosas salían mal. La segunda razón, y la más importante, era que Kiritsugu seguía siendo el supervisor más confiable de Irisbiel. Con Caster preocupado por ayudar a Osaki con el tratamiento de Illa, Assassin era el siguiente en la fila para mantener bajo control al errático e inestable Servant. Illa intentó sonreír con confianza, pero no lo logró a mitad de camino. No sé por qué estoy tan nerviosa. Estoy siendo manipulada por un gran mago y alguien de la era de los dioses. Tiempo. Recursos. Gente. Todo está a mi favor. Tienes razón.
Estás malcriada si quieres pedir que más cosas salgan milagrosamente como quieres, interrumpió Rin poniendo los ojos en blanco. Si estás tan insegura, también podrías intentar conseguir el grial otra vez. Qué gracioso, Tosaka. Está claro que has demostrado ser útil para algo más que mantener a Archer cerca y administrar la ciudad para todos los demás. Obviamente, ella no estaba de humor para ser insolente. PFFT. Luvia no logró, probablemente a propósito, contener su diversión ante el golpe bajo. Zirou simplemente gimió, sabiendo que tendría que lidiar con esto más tarde. Fingió no oír a Archer gemir exactamente al mismo tiempo. Y ya. Jadeó Irisibiel antes de mirar con enojo a su marido. Eso lo heredó de ti, Kiritsugu. Preferiría que le echáramos la culpa a Ach por todos sus malos hábitos. El marido desvió la culpa sin esfuerzo, aunque Iri tenía razón. Ach era demasiado intelectual y aburrida para insultos directos que no involucraran la posición social de uno. Zirou intervino con un suspiro cansado e ignoró el orbe negro que flotaba sobre el dedo de su amigo. Rin. Baja el Gander. No estará en ese cuerpo por mucho más tiempo, así que no tiene sentido. Si necesitas una excusa más tarde, solo di que estás probando la integridad y el desarrollo de su nuevo cuerpo. Eso funciona. Oye. Se supone que deberías estar de mi lado. Estaba del lado que evitaba mayores problemas y daños colaterales a su hogar. Y ya, deja de antagonizar a Rin. Ya sabes cómo se ponen ella y Luvia cuando están cerca una de la otra cuando el mundo no está ya en riesgo de incendiarse a su alrededor. ¿Qué se supone que significa eso? Esta vez, tanto Rin como Luvia le gritaron al unísono. Significa que ya he advertido a los equipos de gestión de seguros de la torre sobre ustedes dos para el próximo año, murmuró Wabe en voz baja. Merem, detente. No sé qué ibas a hacer o qué planeabas hacer, pero detente. El subdirector está aquí. Zirou se volvió hacia el ancestro apóstol con una mirada cansada y penetrante. Su tácito y ella me culpará por lo que sea que hagas fue claramente escuchado por todos los presentes. De alguna manera me siento insultado y reivindicado al mismo tiempo. A pesar de sus palabras, el pequeño miembro de la iglesia saludó perezosamente a su amigo mientras su brazo izquierdo sonreía disimuladamente a su lado. A pesar de lo divertido que es este drama adolescente, lo dije en serio cuando dije que nos estamos quedando sin tiempo. Este no será un procedimiento rápido y no voy a quedarme un mes más para la siguiente fase lunar adecuada. Touko señaló a todos con su cigarrillo. Illa puso los ojos en blanco y resopló. Muy bien. Supongo que he dejado que los nervios me dominen durante demasiado tiempo. Se volvió hacia Zirou, completamente seria. Espero que me vengues si esto no termina bien. Papá tiene acción independiente. No tendré que hacer nada, dijo su hermano sonriendo con complicidad. Oye. Todavía estás aquí. ¿Puedo escucharte, sabes? Touko no estaba divertida. Al menos inténtalo. ¿Qué clase de hermano eres? La chica hizo pucheros con frustración. Y ya. Estarás bien. El trabajo de Aosaki fue respetado incluso antes de que yo muriera. Assassin le dio un codazo a su hija, logrando que finalmente se moviera. Eso pareció funcionar, ya que la chica pareció dudar solo por otro segundo antes de dejar caer los hombros y dirigirse a la otra propiedad. Está bien. Me iré. Nos vemos pronto, papá. Mamá. Oni-chan. Nadie se molestó en decirle nada, ya que pronto fue seguida por Aosaki y las puertas se cerraron detrás de ellos. No querían perder más tiempo del que ya tenían. Me sorprende que no te hayas unido a ellos. Rin miró a Luvia. Pensé que usarías a Caster como excusa para ver a Aosaki en acción. No me pongas a tu nivel. Solo sería una distracción, y todos hemos oído lo que les pasa a aquellos que se han ganado la ira de esa mujer. Luvia hizo a un lado las preguntas de Rin con una sonrisa confiada. Estás mirando desde la perspectiva de Caster. No tengo idea de qué estás hablando. Luvia miró hacia otro lado, pero no dejó de sonreír, hasta que se estremeció y se llevó la mano a la cabeza. Gag.
Y ahora supongo que no lo eres, esta vez Rin estaba sonriendo. Gracias por avisarme sobre sus campos delimitados, Archer. Se la considera una gran maga por una razón. Caster es de la era de los dioses, pero Aosaki tiene algunos trucos desagradables propios. Emilia se rió irónicamente desde el techo. Caster no se arriesgará a moverse por esos campos o romperlos en caso de que pueda interferir con el procedimiento de ella. Niños. Casi se podía oír a Lorelei poner los ojos en blanco sin hacerlo físicamente antes de volverse hacia Basset. Ejecutor Mac Remix, dígame si ha experimentado algún crecimiento o desarrollo en este desastre. Era lo más parecido a una súplica que alguien había escuchado de la mujer, aunque estaba justificada. Con Zirou a punto de desaparecer del sistema y la mayor parte de los otros maestros y sirvientes pertenecientes a familias individuales o grupos que eran difíciles de manejar. Basset y Lance podían considerarse el único beneficio directo real que la asociación había obtenido de este lío que requería poca inversión. Sí. He pasado algún tiempo con Lance hablando de mis runas. Desesperado por cualquier distracción, Zirou observó el último cuarto de luna en el cielo nocturno desde un costado del patio. El procedimiento habría funcionado bastante bien durante una luna llena por lo que sabía, pero tendrían que esperar casi un mes para que llegara la siguiente y Touko no estaba dispuesta a quedarse tanto tiempo. El cuarto menguante, Wabe se acercó a él. Simboliza la reflexión, la reevaluación y los nuevos comienzos. La mayoría de los novatos preferirían la luna llena o la luna nueva para realizar un ritual como este, pero dada la peculiaridad de transferir el alma del joven y Yasbiel a un cuerpo idéntico en lugar de regenerarlo, fortalecerlo, fabricarlo o limpiarlo, esta fase resultaría la más efectiva y eficiente para el procedimiento. Las posiciones de los otros planetas no son ideales, lo admito por lo que puedo decir, pero tampoco son adversas. La astromancia no es mi fuerte, así que puede que me haya perdido algo. Pequeñas comodidades, dijo Zirou encogiéndose de hombros. Nunca había sido particularmente hábil ni tenía muchos conocimientos sobre astronomía o astromancia. Resultaba irónico, dada su nueva relación futura con las Animus Pérez. Te pondré a prueba en dichas comodidades durante el futuro previsible para asegurarme de que al menos seas pasable en tu futura ocupación. TCH, Zirou sabía que Wabe tenía buenas intenciones, pero no lo esperaba con muchas ganas. Aparte de sus especialidades, aprender hechicería en general era una verdadera prueba para él. No iba a ser divertido ni fácil. De nada. No parezcas muy feliz de volver a enseñarme. Eres un imán para los problemas más grande que yo. El resto de mis estudiantes solo causan problemas. Estoy feliz de que parte de la presión que se dirige hacia mí se vaya a otro lado para variar. Weddle dio una calada a su cigarro. ¿Sabías que me encontré con 3 portales al lado lejano solo el año pasado? ¿Hablas en serio? Zirou miró a su maestro con escepticismo. Si bien no era comparable con llegar a la raíz, lidiar con el lado lejano del mundo generalmente era igual de letal para la mayoría de los magos, si no mentalmente desestabilizador. Definitivamente no era algo que alguien tan centrado como Wabe abordaría voluntariamente sin cuidado, o en absoluto si tuviera la opción. Ojalá no lo fuera. Esas primeras notas que compartiste conmigo en Avelán me resultaron útiles. Me alegra oírlo. No le pidió a Wabe más detalles. El hombre tendía a saturar sus excursiones más laboriosas con quejas y a concentrarse demasiado en analizar todos los misterios de alto concepto involucrados cada vez que comenzaba. Zirou generalmente solo necesitaba saber hasta el concepto intermedio para lidiar con su equivalente en estos días. Especialmente con todos los noble fantasmas que ha acumulado. ¿Estás nervioso? Wabe finalmente llegó al punto. Tengo ese presentimiento. La poca alegría que Zirou había recuperado murió instantáneamente. El señor frunció el ceño ligeramente y miró a su alrededor brevemente. Entonces debe ser contagioso. Ambos miraron hacia donde Irisbiel intentaba abrazar cómicamente a su hija, solo para ser retenidos por Kiritsugu, quien agarraba la parte de atrás de su vestido con una mano. La otra mano, si alguien se hubiera molestado en mirar, estaba a su costado,
pareciendo como si estuviera a unos momentos de agarrar algo muy sólido. ¿Y el resto de los Ainsburn? Indagó Wave. Todos en el Gran Grial. ¿El representante de la iglesia? Su avión está programado para aterrizar mañana. Marjatta. Encerrada en su habitación. Solo Caster y Lubia pueden entrar. Reflexionó Wave. Dime, ¿crees que el problema es algo que sabes o algo que no sabes? ¿Te refieres a un tercero inesperado? Podría ser que haya una séptima parte en este momento, pero sí. La misma lógica. Lo que te preocupa es conocido o desconocido. A Zero solo le tomó un segundo llegar a su respuesta. Lo sé. La seguridad de su respuesta fue lo que puso de manifiesto la seriedad con la que se tomaba el asunto. Una amenaza desconocida tenía muchas variables que podían aprovecharse, pero una amenaza conocida en sus circunstancias actuales significaba un problema que comprendía mejor la situación actual y, por lo tanto, era potencialmente más grave. Wave miró al cielo. Bueno, entonces, si fuéramos de arriba hacia abajo desde lo más desastroso hasta lo menos en cuanto a pesadillas individuales, probablemente sería algo como el Grial, Brunestud, Salomón, la Iglesia, Irisbiel, Bartomeu y por extensión la asociación, luego llegaríamos a los sirvientes siendo eliminados o... Un pensamiento perdido cruzó la mente de Wave. Una terrible premonición que le hizo sentir como si el mundo a su alrededor se congelara. Pero, demasiado tarde, se dio cuenta de que no era una metáfora. En realidad, no podía moverse. Nadie pudo. Un cataclismo potencial que había descartado porque creía que se había evitado, como todos los demás. Alguien cuya fuente no estaba en la propiedad o, al menos, no debería haber estado. El mundo no se volvió negro, pero el suelo sí. Los sirvientes allí intentaron reaccionar, pero demasiado tarde se dieron cuenta de que no podían moverse debido a las cintas de ébano y carmesí envueltas alrededor de sus piernas. Y antes de que cualquiera de los magos pudiera siquiera intentar un hechizo. Auge. Todos se giraron para apenas alcanzar a Ryder a atravesar el aire nocturno a velocidades supersónicas y lanzar a su anfitrión con toda su fuerza contra la pared reforzada de la propiedad, destruyéndola. Zero. Oh. En la fracción de instantes después del ataque inesperado de Ryder y de que la propiedad se volviera negra, solo él no se distrajo con las amenazas obvias. Su maná se había agotado, su cuerpo se sentía medio petrificado y sus piernas estaban ancladas al suelo. Sin embargo, no era un guerrero convencional especializado en artes marciales. Chac. Así que todavía podía actuar con poca impedancia. Ara. Su jadeo de sorpresa habría sido más convincente si no estuviera sonriendo. Estallido. La cabeza de Irisbiel explotó no en sangre, ni vísceras, ni maná, sino en un fluido negro corrupto que coincidía con la sustancia sin nombre que mantenía a todos abajo. Solomon, gritó Assassin tan fuerte como pudo, mientras Ryder se abría paso sin esfuerzo entre sus antiguos aliados, la única que no estaba paralizada ni atacada por la nueva sustancia o los ojos místicos visibles de la gorgona. No fueron necesarias preguntas ni explicaciones. Por una vez, el vampiro antiguo no perdió el tiempo con bromas ociosas y levantó su mano derecha, su único sello de mando brillando intensamente. Por mi orden, ordeno a Caster que mate a URK. Desafortunadamente, en ese momento, el brillo del sello se amplificó exponencialmente y comenzó a arder literalmente hasta el punto de que estaba en llamas, pronto envolvió su mano. Su brazo. Los ojos de Merem se abrieron momentáneamente con sorpresa antes de entrecerrarse con genuina ira. La sangre voló por todas partes mientras el hombro del vampiro explotó en sangre antes de que el misterio pudiera avanzar más. Sin dudarlo, la extremidad ardiente brilló cegadoramente antes de que el espacio a su alrededor se deformara sobre sí mismo antes de expandirse y crecer. Creciente. Hasta que una marioneta de marfil de 10 metros de altura en forma de una mujer enmascarada, literalmente armada hasta los dientes con armamentos de latón y oro sobre y alrededor de su cuerpo y extremidades, apareció en el patio trasero, aunque apenas. Uno que estaba tan en llamas como cuando era el brazo de Merem. ¿Qué carajo?
Lance maldijo, poniendo más esfuerzo en tratar de liberarse de la suciedad, pero sin tener absolutamente ninguna suerte, al igual que todos los demás. Solomon. Todas las miradas se volvieron hacia Bartomeu, lanzando dagas con la mirada al vampiro. Incluso mientras Ryder mantenía a la mujer a su merced con un clavo pinchándole el cuello. Incluso con su vida en juego, la subdirectora tenía sus prioridades. ¿Preferirías que todos mis miembros fueran maldecidos y tomados? Por una vez, a la corona no le hizo gracia su angustia. Afortunadamente, logró devolver su brazo izquierdo a su cuerpo, donde no se verían afectados en su estado inerte. El problema era que extremidad en particular había sido afectada por este giro de los acontecimientos. La entidad a la que se conocía como Lady Wandup gimió de dolor mientras comenzaba a mover los brazos, cada uno de los cuales tenía varias extensiones metálicas en los antebrazos que duplicaban su alcance. Incluso los primeros mayales, poco entusiastas, cortaron la parte superior del techo y cortaron un trozo considerable de él sin esfuerzo. Oh querido. Supongo que así es como se ve un plan que funciona demasiado bien. Una voz que sonaba demasiado tranquila y relajada resonó en el patio. Mis disculpas, hija, pero no podemos permitir que hagas lo que quieras todavía. Como si se hubiera activado una trampa, la marioneta gigante cayó sin esfuerzo en la sustancia negra que cubría la propiedad y desapareció de la vista frente a todos, sin apenas causar una onda en el proceso. Segundos después, y mucho más lentamente, una pequeña oleada de oscuridad se elevó para desafiar la gravedad hasta que adquirió una forma aproximadamente humana, y la forma corrupta de Irisbiel surgió frente a todos. Contendiente. Estallido. Y posteriormente Kiritsugu habría disparado si una cinta familiar de color carmesí y negro lo hubiera interceptado. No bloqueado. Si hubiera sido solo un intento de proteger al objetivo, la bala lo habría atravesado sin esfuerzo. En cambio, la bala de metal hecha de maná fue absorbida instantáneamente, o más bien consumida, en un pozo sin fondo y perdió su forma física al entrar en contacto con la extremidad abstracta. Vamos, Kiritsugu, creo que todos sabemos que no bajaré la guardia tan fácilmente cuando esté cerca. No hay necesidad de ser tan impaciente. La mujer sonrió amablemente, como si estuviera reprendiendo a un niño al que amaba con todo su corazón. Como para subrayar cuán favorable era la situación, una segunda oleada de color carmesí y ébano se elevó junto al sirviente plagado, esta vez tomando la forma de una entidad parecida a una medusa. Sakura, Rin tragó saliva con dificultad, sabiendo exactamente lo que estaba viendo por lo mucho que coincidía con la descripción de las notas de Havenfield que Kiritsugu había dejado. ¿Cómo? Fue un accidente honesto y agradable, en verdad. Hiciste bien en mantenerme alejada de los poseedores del grial menor. Incluso Irisbiel se quedó en silencio por un momento, como si estuviera distraída antes de recuperar el control. Pero durante la pelea del pequeño Zirou con ese vampiro y mi desliz momentáneo, me dejaste tener contacto con la chica Matou para traerme de regreso a casa. Aunque fuera brevemente. Fue más que suficiente para que yo pudiera imponer mi voluntad sobre ella si era necesario. No te preocupes, ella todavía está viva y consciente de sí misma. Solo la estoy usando como foco y familiar por el momento. Entonces, ¿por qué no actuaste antes? Ya ha pasado casi una semana desde entonces. Luvia intentó juntar las piezas. ¿Está detrás de Irisbiel? Preguntó Basset, buscando algo que no fuera de su interés. El momento habría sido el adecuado. Oh. No. Jamás lo haría. Iri negó con la cabeza, luciendo genuinamente ofendida por la idea. Los campos limitados de Caster y el poder de Berserker sin duda serían un problema. Tenerlos fuera del camino sin duda era un factor importante, pero nunca me interpondría en el camino de la oportunidad de mi chica de liberarse de esta tontería. Esto no tenía sentido. Era como si Irisbiel todavía tuviera el control de su mente, pero al mismo tiempo su traición estaba a la vista de todos y algo más estaba influyendo fuertemente en sus acciones. No eres un Caster. Todos se giraron hacia Merem,
quien aún no había parpadeado mientras intentaba desarmar al sirviente errante mientras sostenía su mano restante sobre la herida sangrante donde habría estado su brazo faltante. No soy un maestro tradicional, pero hasta yo me di cuenta de que algo no iba bien cuando intenté usar mi sello de comando. La conexión entre nosotros se vio interrumpida por algo más que la maldición. Hubo una incompatibilidad con mi orden y mi comprensión de ti. No fue una interferencia, sino una simple conexión incorrecta. Mi autoridad se vio afectada en el último momento. Fufu, fue una risa suave y divertida, pero la sonrisa complacida y ampliada mostraba una locura en Irisbiel que claramente no era natural. Debería haber sospechado que te darías cuenta con el tiempo, Meron Solomon. Aunque afortunadamente era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La mujer agarró los dobladillos de su vestido y le hizo una reverencia cortés. Les pido disculpas a todos. Si bien no mentí acerca de que el Grial no me manifestó como una sirvienta de clase gobernante, sí los engañé acerca de lo que realmente soy. Permítanme presentarme nuevamente. Soy la sirvienta de clase pretendiente Irisbiel Angra Mainyu. Pretendiente, preguntaron más de uno con auténtico desconcierto. Maravilloso. Otra clase abstracta con rasgos desconocidos, maldijo Wabe. Supongo que no se parece en nada a la clase Fake. Oh. ¿Te encontraste con esa clase rara? A juzgar por tu tono, debiste haber tenido una aventura interesante. Iri parecía genuinamente sorprendida y complacida por la revelación. Podría haber sido mejor, murmuró el señor. No puedo decir que este sea tan agradable. El sirviente demente se rió entre dientes al comprender antes de adoptar una pose pensativa. Pero para responder a tu pregunta, no una clase Fake es simplemente un espíritu heroico famoso por tomar el papel de otra persona. Podrías considerar a la clase Pretender como una versión extrema que lleva a él, poner lo que no es en el papel de lo que es, 3 pasos más allá. Imagina un espíritu heroico notable que se ve obligado a asumir el papel de otro igual de importante, si quieres. Creo que la mejor comparación es ese falso asesino que mencionaste de los sueños de Kiri, solo que en lugar de un espíritu vagabundo sin nombre que cumplió el papel de Sasaki Kojiro, sería como, digamos, Morgan Le Fay desempeñando el papel de Arturia Pendragon hasta el punto de que todas y cada una de las acciones, habilidades y palabras que pronuncia se atribuirían a Arturia al final. Entonces, tú realmente eres Angra Mainyu, maldijo Saber, mientras luchaba por levantar su espada, incluso cuando su poder se estaba agotando rápidamente a través de las ataduras que rodeaban sus piernas. Entonces, deja de seguir con esta farsa y deja de manchar la imagen de Irisbiel. Su atacante hizo pucheros como un niño, exactamente como lo hubiera hecho Irisbiel cuando estaba viva. No es tan fácil ni tan simple, Saber. Incluso si fuera una pretendiente convencional, todavía estoy atrapada en este papel, lo quiera o no. ¿Convencional? Entonces eres un error incluso entre los errores. Incluso con su vida en juego, había que reconocerle a la subdirectora que no se mordía la lengua. Supongo que esa es una forma de decirlo, suspiró Irisbiel, como si admitiera un fracaso personal. La mayoría de las mitades de los pretendientes no están directamente relacionadas entre sí como lo están las mías. Si bien se suponía que yo era Angra Mainyu, personificando a Irisbiel von Einsberg, y todavía lo soy hasta cierto punto, lo que no se tuvo en cuenta fue que la Irisbiel original todavía estaba dentro del Grial. Kiritsugu apretó los dientes con ira ante la admisión de que su esposa todavía estaba atrapada en el monstruo, pero se mantuvo en silencio. Múltiples espíritus en un mismo origen. Combinando mitos menores de espíritus heroicos en un solo cuerpo para obtener mejores resultados. Se ha mencionado en guerras anteriores, pero solo una vez. Ahora 2 veces, y por completo accidente, murmuró Wabe, con su mente trabajando horas extras. Tenía más que suficiente para determinar el cómo de su situación actual, pero lo que era más importante era el porqué. El momento. El propósito. La metodología. La ejecución. No fue solo apresurado. No tenía sentido. Irisbiel von Einsberg, Kiritsugu Emiya, Angra Mainyu, El Grial, Pretender, Sakura Matou, Shirou Emiya.
Todos ellos fueron factores que influyeron en lo que estaba sucediendo y en cómo se desarrollaba de alguna manera esta broma. Ignorando que la mente de Wabe estaba funcionando a toda máquina, Iri continuó, podrías decir que mi condición está más cerca de una posesión inversa involuntaria. El cascarón, que es Irisbiel, llegó con su propia conciencia por accidente porque Angra Mainyu todavía la tenía, haciendo que Irisbiel fuera una porción más grande del Cervante lo que se esperaba. Entre Kiritsugu y todos los demás estando aquí, y los campos delimitados de Caster, no sería inexacto decir que la falsa Irisbiel von Einsbern se convirtió en una personalidad legítima en lugar de una imitada. Una que era dominante mientras estaba dentro de los campos delimitados de Caster, aunque solo fuera por un pequeño margen. Si bien fue un giro afortunado de los acontecimientos, debo admitir que no fue particularmente cómodo. Es como estar constantemente obligado a decidir usar conjuntos de ropa que casi me quedan bien. Solo la idea de intercambiar ropa, que tal vez me quede un poco mejor y aliviar la incomodidad se vuelve abrumadoramente tentadora después de suficiente tiempo. Ropa. Ajuste. Rol. Objetivo. Esperar. Aún tienes el control. Todas las miradas se dirigieron hacia Wabe. El señor se movió las gafas, pero nunca se apartó de su captor. La clase pretender se explica por sí sola, pero eso en sí mismo es una pista sobre tus habilidades y límites. Exponerte de esta manera significa que estás llegando a tus límites y estás tratando de apresurarte a la conclusión de tus objetivos, desbloqueando y utilizando los poderes de Angra Mainyu a tu manera, antes de que tus instintos realmente tomen el control. No quieres, o no puedes, provocar eventos para suicidarte, por lo que estás tratando de cumplir con tu tarea de una manera que satisfaga los deseos innatos de Irisbiel. Tenía sentido que los atrapados miraran a su alrededor. Ninguno de los sirvientes había sido absorbido por el lodo negro a pesar de que era su antítesis y podían deshacerse de ellos sin esfuerzo. Y Yasbiel quedó intacto. E Irisbiel aún no había matado a nadie. Zirou había sido sorprendido por Rider, pero a juzgar por la reacción y la actuación de Saber, estaba lejos de correr un peligro inmediato. Iri. Tú, gruñó Kiritsugu, mirando a su esposa con una serie de emociones. Vaya, realmente has crecido, ¿no? Rider se habría sentido orgulloso de lo mucho que has cambiado. Irisbiel aplaudió de todo corazón el análisis de Wabe antes de volverse hacia su marido con auténtico pesar. Te dije que no podía seguir así para siempre, Kiritsugu. Desafortunadamente, sucedió un poco más rápido de lo que cualquiera de los dos esperábamos. Tomar todo ese maná de la nave vampiro aceleró las cosas más allá de todas nuestras expectativas. Lo mejor que pude hacer fue evitar que ella viera lo que iba a hacer. ¿Y qué vas a hacer, espíritu? Lorola prácticamente escupió, desafiando a su captor a intensificar la situación a pesar de su propia y peligrosa situación a manos de Rider. Pues conceder un deseo, por supuesto, respondió Iri con demasiada alegría, como si el solo hecho de decir esas palabras aliviara una tensión en su cuerpo que se sentía casi orgásmica en el proceso. ¿Conceder un deseo?, preguntó Rin. ¿Por qué querríamos pedirle un deseo a esa maldita cosa sabiendo lo que es? La sonrisa de pretender se ensanchó, como si encontrara genuinamente divertido el arrebato de la chica. Fufufu. Oh, pequeña Rin. Te sorprendería saber con qué frecuencia las personas tienen deseos que ellos mismos no realizan. Por supuesto, la última vez no calculé adecuadamente lo que algunos sacrificarían y no sacrificarían por esos deseos, pero estoy bastante seguro de que esta vez lo he cubierto. El asesino no pudo evitar chasquear los dientes ante el golpe de revés. Algo no estaba bien y todos lo sabían. Solo los amos y los sirvientes podían pedir un deseo al Grial, y aunque Irisbiel era una sirviente, lo más probable es que no estuviera hablando de sí misma cuando hablaba de conceder el milagro contaminado. Probablemente había algún factor que le impedía hacerlo ella misma. En circunstancias normales, Rin tenía razón, ninguno de los maestros o sirvientes allí estaría dispuesto a pedir un deseo, incluso bajo castigo de muerte. Pero Wabe frunció el ceño. ¿Por qué lo hiciste? Pretender estaba haciendo una apuesta mientras todavía tenía el control.
No se arriesgaría a concederle el deseo a alguien que ella, Angra Mainyu, sabía que lo rechazaría de plano, ni tampoco se arriesgaría a dárselo a alguien en quien ella, Irisbiel, no podía confiar o por quien no tenía sentimientos cercanos. Kiritsugu ya había rechazado rotundamente el grial antes. Shirou no necesitaba el grial. Ella estaba adquiriendo un nuevo cuerpo mientras hablaban. Saber era demasiado noble para usar un artefacto tan contaminado. Lo cual no dejó a nadie más, excepto. No, eso no tiene sentido. El ceño fruncido de Wabe se profundizó cuando llegó a su extravagante, pero inevitable conclusión. Y él miró hacia arriba. Justo donde Archer estaba anclado como el resto de ellos. No tardó mucho para que los demás se dieran cuenta de dónde y a quién estaba mirando. Estás bromeando. Irónicamente, fue Archer quien expresó sus pensamientos primero. Sé que no soy el más sociable ni el más empático de todos aquí, pero ¿crees que soy el más dispuesto a usar el deseo? Incluso yo tengo mis límites en cuanto a lo mucho que puede ser afectado mi orgullo, Lord del Mello y II. Pero tiene razón, Shirou. Te estoy concediendo el deseo. Cualquier comentario sarcástico o argumento que alguien pudiera haber hecho murió con la declaración genuina e inocente de Irisbiel, como si fuera una niña. ¿De qué diablos estás hablando? El hecho de que el contraguardián fuera claramente el más confundido de todos los presentes, hasta el punto de sentirse insultado y enojado, demostró lo mucho que se sentía al respecto. No tengo ningún deseo. Nunca he tenido ningún deseo. E incluso si lo tuviera, ciertamente nunca lo habría usado en el grial corrupto de todas las cosas. De todas las personas que estaban allí, Rin fue la primera en sentirlo. Incluso atrapada en las cintas de ébano y negro de la magia de su hermana, podía sentir de manera innata que, si dejaba que la conversación continuara, algo saldría terriblemente mal. Algo que no se podría deshacer ni revertir, milagro o no. Archer. No hables con ella. Está MHMHMHM. Sus advertencias fueron interrumpidas cuando una serie de telas negras y rojas la amordazaron y envolvieron su cuerpo para aislarlo del mundo exterior, silenciando sus palabras y aislándola en un campo delimitado que cortó su conexión mental. Rin. Está bien, Shirou. Solo dejé a tu maestra apartada por un momento para que no nos interrumpiera. Está perfectamente a salvo y sin daño alguno. La sonrisa ligeramente desencajada de Irisbiel no cambió en lo más mínimo. Solo quiero ayudarte a cumplir tu deseo. No tengo ningún deseo, espetó enojado el arquero rojo. ¿Pero no quieres salir del trono de los héroes? El patio trasero quedó en un silencio ominoso. Irisbiel tocó el único tema que todos sabían y que nadie se atrevía a mencionar, ni siquiera en broma, frente al contraguardián. Los ojos de hierro forjado se clavaron en el carmesí como dagas. El gran grial completo no es capaz de sacarme del trono. Puro o corrupto. Lo dijo con absoluta certeza. Lo sabía a ciencia cierta. Entre los casi infinitos milagros que el gran grial de los Ainsburn podía lograr, extraer el espíritu heroico original de Shirou Emiya del trono y cortar su contrato con la contrafuerza no era uno de ellos. Irisbiel asintió con la cabeza, sin dejarse intimidar ni intimidar por el inmensamente agitado Servant. Pero, ¿por qué estás tan concentrado en matar a tu yo más joven para causar una paradoja? Es una apuesta entre apuestas basada en la comprensión más vaga de la teoría temporal, y aún así la persigues como si fuera tu única opción. Para un Servant con un rango tan alto en la habilidad ojo de la mente, algo que refleja que el usuario posee la acumulación de una importante experiencia bruta y conocimiento en combate y tácticas, ¿no crees que estar limitado a tal extremo significa que algo anda mal? Es mi único. Le espetó Archer, solo para interrumpirse como si le hubieran dado una bofetada en la cara al darse cuenta. ¿Era su única opción? ¿Cuándo exactamente llegó a esa conclusión? ¿Había probado otro camino en algún momento? ¿Lo hizo? Incluso si no lo hiciera, ¿cómo podría haberlo hecho? Algo presionó su mente. ¿Cuándo? Sí. Le costaba pensar en una determinada dirección, como si un muro de presión ahogara su conciencia y lo desorientara cuanto más intentaba presionarlo.
Oh, mierda, Wabe maldijo al darse cuenta exactamente de que y a dónde quería llegar Irisbiel con esto y de las expresiones de inquietud que estaba poniendo Archer. Que alguien los detenga. Ahora. La lanza de Lance ardió con intenciones asesinas, pero vaciló debido a la falta de maná. El asesino intentó agarrar las innumerables herramientas que tenía debajo de su abrigo, pero fue detenido. La espada dorada de saber fue desenvainada de los vientos que la rodeaban, pero no pudo blandirse en el barro y las cintas que atrapaban a su dueño. Fufú. Lo siento, Wabe, pero desafortunadamente ninguno de los sirvientes o maestros aquí bajo mi control son capaces de... Traqueteo. El sonido del metal tintineando y serpenteando llegó a todos sus oídos antes de que la fuente se materializara. Irisbiel se tambaleó al encontrarse atrapada en cadenas doradas por todos lados, los eslabones se expandieron en todas direcciones y se incrustaron en las paredes de la propiedad. Esto es. Lorelei parpadeó cuando escuchó más ruidos detrás de ella, y notó que Ryder también había sido atrapado, así como la mancha que era Sakura mató. La pequeña pero satisfecha sonrisa de Ryder por su situación no escapó a la atención del subdirector. Un destello de esperanza se iluminó en el pecho de Luvia cuando se dio cuenta de lo que esto podría significar y se volvió hacia la fuente. Zero. Irisbiel tenía razón. Todo lo que tocaba el suelo y quedaba atrapado en sus garras estaba a su merced. Pero el ataque de Ryder había incrustado al adolescente en la pared de su propiedad, y el familiar negro que había sometido a todos los que estaban en el patio había pasado por alto convenientemente al propietario. Un ojo plateado brillaba desde la pared sombreada y llena de cráteres, el otro estaba cerrado por la piel hinchada y la sangre. Un brazo derecho destrozado y metálico que había sido apuntado específicamente por Ryder colgaba sin vida a su costado y se doblaba en la dirección equivocada, pero un brazo izquierdo muy intacto se agarraba a la pared con el otro. No. No el muro, sino el terreno delimitado que rodeaba la propiedad. Una propiedad que ha sido actualizada y mejorada para lidiar no solo con la guerra del Santo Grial, sino también con los apóstoles ancestros. El control de Irisbiel sobre Sakura y Ryder era fuerte, pero no tan absoluto como ella había creído. Rastreo, despertar. Arriba, punto. Las dos palabras roncas y empapadas de sangre no eran tanto un hechizo o un mantra como una orden. No a los enemigos, ni a los aliados, sino a sí mismo y al mundo que lo rodea. Un mundo que prefería permanecer libre y en reposo. El patio no se convirtió en otro mundo, pero la barrera entre este y la mármol de realidad de Zero se había minimizado a un margen tan delgado que los presentes podían ver más allá del velo hacia el otro mundo con el rabillo del ojo. Más inquietante que lo que vieron, fue lo que oyeron. Escalofríos recorrieron las espinas de los sirvientes y los mortales, mientras el sonido de un ejército literal de armamentos, mundanos y místicos, se desenvainaban simultáneamente y ruidosamente desde la tierra y entraban en esta realidad en un solo movimiento. En una única y uniforme declaración de despertar no deseado. El gesto en sí pareció despertar a todos y cada uno de los armamentos hasta el punto de que todos, de alguna manera, irradiaron su propia intención asesina, genuina malicia e indignación por haber sido arrancados de su paz y descanso. Oh querido. Iris solo pudo parpadear cuando finalmente comprendió la situación. Como si la idea de que tal vez, solo tal vez, su hijo fuera un poco más peligroso de lo que ella había asumido originalmente y lo estuviera molestando en su propio territorio no hubiera sido la idea más esclarecedora. Debería haber sabido que estaba reteniendo lo bueno, murmuró Lance en voz baja, recordando su entrenamiento con Zero solo unos días antes en el patio. ¿Y si esto no fuera suficiente? Sonido metálico. Fue como escuchar al metal rasguñándose, desgarrándose y desgarrándose explosivamente para crear una forma nueva y cruda. Los peldaños más externos de la cadena dorada que sujetaba a Irisbiel en su lugar estallaron en cuchillas dentadas. Inmediatamente después, aparecieron las siguientes. Y las siguientes. Y las siguientes. Todas las espadas manifestadas apuntaban a Irisbiel. Un tercio de las cadenas de oro ya se habían deformado. Bartomeu usó el poder que le quedaba para liberarse del agarre de Ryder mientras éste todavía estaba atrapado en la trampa.
El agarre del barro y el zarcillo se había debilitado, lo que permitió a los sirvientes hacer algunos avances para liberarse. La cabeza de Rin fue liberada y volvió a ser visible. 2/3 de las cadenas estaban ahora deformadas. Saber había liberado una pierna y estaba manifestando viento alrededor de sus piernas para dirigirse a la otra. Todas las espadas voladoras alrededor de Irisbiel estaban a menos de 5 metros de ella. Kiritsugu había recuperado su mano y agarrado a su contender. Los ojos de Irisbiel se abrieron, pero su sonrisa demasiado grande y exultante permaneció. Las cadenas que rodeaban a Irisbiel estaban a punto de atravesar a su objetivo. El patio explotó. El área donde se encontraba Irisbiel estalló en un caos absoluto mientras ataques y explosiones provenientes de todos lados y lo que parecían ser 4 fuentes diferentes estallaban al mismo tiempo, destruyendo la gran mayoría del gran patio trasero al instante. Fue solo debido a los hechizos que se utilizaron para reforzar la casa que ésta no sufrió daños importantes más allá de las ventanas y puertas destrozadas frente a la locura. A decir verdad, podría considerarse un milagro en sí mismo que ninguna de las víctimas de Irisbiel fuera alcanzada directamente por el bombardeo. Lo peor que sucedió fue que Lubia, Wabe y Rin fueron arrojados hacia los bordes de la propiedad mientras Basset se deslizó hacia atrás mientras mantenía el equilibrio. Todos los magos habían logrado utilizar el escaso maná que les quedaba en sus sistemas para protegerse de lo peor del daño. Dicho esto, 3 segundos después de que terminara el ataque, el zumbido en los oídos de Zirou todavía lo dejaba mayormente sordo y la nube de escombros bloqueaba su visión de lo que debería ser el cadáver de Irisbiel. Su único ojo visible se dilató, viendo algo que los otros no vieron. Los sellos de mando en su brazo intacto brillaban. Saber. Matar GAH. Antes de que el asesino de magos pudiera dar su orden, unos arcillos negros del suelo salieron disparados y empalaron el brazo del adolescente, atrapando su mano y tirándolo al suelo violentamente. ¿Emilla/diagonal niño? Los amos y sirvientes lo miraron 2 veces por un momento antes de que una voz familiar les enviara escalofríos por toda la columna vertebral. Vaya. Eso estuvo realmente muy cerca. Si no estuviera tan familiarizado con lo decisivo que es tu padre, no habría podido reaccionar a tiempo a ese comentario. Realmente sabes cómo mantener alerta a un padre, Zirou. La nube de escombros se desvaneció rápidamente, pero para los espectadores pareció una eternidad cuando Irisbiel volvió a aparecer a la vista. Pero esta vez no estaba sola. ¿Qué significa esto? Ah, joder. Debes estar bromeando, ¿no? La razón por la que Zirou había decidido inmediatamente usar un sello de comando a pesar del ataque que acababa de lanzar se hizo evidente cuando Archer, ileso y sin restricciones, apareció a la vista junto a Irisbiel. Alrededor de ambos había docenas, si no al menos 100, de espadas que sobresalían del suelo, y los restos de aún más estaban esparcidos a su alrededor, habiendo desviado las que Zirou había manifestado y cortado las cadenas que casi ensartaron a Irisbiel. Arquero. Rin parecía como si le hubieran disparado, sin poder creer lo que estaba presenciando. El sirviente de rojo no respondió física ni mentalmente a su maestro, ya que otro pulso de maná irradió desde la propiedad y Zirou comenzó a manifestar otro aluvión de armas para al menos distraer al enemigo. Tonto. Archer resopló, sacudiendo la cabeza. El chico había aprovechado su oportunidad para darle la vuelta a la situación demasiado tarde y se había quedado sin nada. Antes de que las proyecciones de Zirou se solidificaran, Archer cayó de rodillas y apuñaló el suelo con Rule Breaker. HNGH. La reacción al romperse su campo limitado mientras lo estaba usando fue inmediata, y Zirou se retorció de dolor por el mana que regresaba a sus circuitos. Sirviente. Explícate. Espetó Lorelei enojada. Zirou, Assassin se permitió gritar. Imbécil, gruñó Lance. Cero, llamó Lubia, confundida. Arquero. Saber lo llamó, probablemente con la gama más amplia de emociones de todas. El culpable en cuestión lo oyó todo, pero no levantó la vista. Su atención estaba completamente en la daga que tenía en la mano, como si realmente la estuviera mirando por primera vez a pesar de haberla poseído quién sabe cuánto tiempo atrás.
Una daga que había usado en muchos trabajos, pero de alguna manera siempre parecía olvidarla durante la Quinta Guerra a menos que fuera manejada por la bruja de Colchis. Rule Breaker. Un noble fantasma que podría separarlo de su máster en cualquier momento. Un noble fantasma que podría haber usado para liberarse y matar a su contraparte antes de que Saber fuera invocada. Su agarre en la espada se hizo más fuerte hasta el punto que las venas de su mano sobresalían de su piel. Desde el momento en que fue convocado, las venas de su frente comenzaron a hincharse, reflejando su creciente agitación. Todo el tiempo. Cada vez. De todos los errores y descuidos constantes y repetidos que había cometido en sus innumerables invocaciones a la Quinta Guerra del Grial, de los recuerdos remendados y las inconsistencias que podía recordar con claridad y señalar con certeza, este era, con mucho, el más evidente e insultante de todos. La prueba no solo estaba en sus manos, sino literalmente en su alma. Fue un error tonto, abrumador y repugnante que incluso el niño ingenuo Siroe Millán no debería haber podido pasar por alto después de todo este tiempo. No naturalmente. Se cruzó una línea. Se había cruzado un límite que nunca debería haberse puesto a prueba en circunstancias normales. Algo vital se había roto. Emilia había tomado su decisión. A mí. ¿HM? Irisbiel parpadeó, ya que era la única que estaba lo suficientemente cerca para oírlo murmurar algo, aunque no se dio cuenta de que la mano que sostenía la daga temblaba con mayor violencia a cada segundo que pasaba. ¿Qué fue eso, Ciro? La hoja dentada duplicó su longitud. Su filo cerrado se volvió cruel y su metal, que parecía un arco iris, brilló en una amplia gama de colores sobrenaturales. El que rompe las reglas se rompió. Ciro. No. Gritó Rin alarmada, su mano brillando con el poder de sus hechizos de comando, pero había llegado un segundo demasiado tarde. Lo tuve todo el tiempo. Con un grito enfurecido, Archer se apuñaló en el corazón. ¡Oh! El dolor penetró su cuerpo sin esfuerzo. Más adentro. La conexión con su maestro, N, se cortó instantáneamente. Junto con ella, esa pequeña orden de decir siempre la verdad. Más adentro. El cuchillo débil y frágil se deslizó a través de los pliegues de su cuerpo y su armadura hechos de maná como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Más adentro. Como sirviente, los dos puntos críticos sin los cuales no podía sobrevivir eran su cabeza y su corazón, ambos vitales para estabilizar su núcleo. Más adentro. Su pecho ardía. No, su núcleo de sirviente ardía, protestando contra las propiedades místicas de corte del noble fantasma, y por lo tanto, todo su ser ardía. Más adentro. Pero, era débil, pero algo más también protestaba. Algo que no era ni Servant ni Emilia. Era algo diminuto, pero tampoco formaba parte de la ecuación original. La mejor manera de decirlo era que era un añadido a su propio ser. Un ajuste que hacía cambios y alteraciones diminutos y casi inútiles cuando era necesario. Y era profundo. Lo suficientemente profundo como para que alcanzarlo significara casi una muerte segura para la mayoría de los sirvientes en circunstancias convencionales. Más adentro. De todos modos siguió adelante y atravesó la irregularidad sin dudarlo. No tenía continuación de batalla, pero acción independiente lo mantendría con vida el tiempo suficiente para encontrar una solución. No sabía si el hecho de que su mente se pusiera en blanco se debía a la liberación de la influencia de la irregularidad o simplemente a un dolor cegador. Pero, después de esos instantes, se dio cuenta de que algo había cambiado. Una restricción que nunca había notado había desaparecido. Y no pudo evitar reír. ¡Oh! ¡Ja! El Rule Breaker roto cayó al suelo y se hizo añicos, habiendo cumplido su propósito. No fue un bramido grandioso ni una carcajada loca lo que escapó de los labios del contraguardián, sino una risa seca, cansada y exhausta. Era el tipo de cosas que se le escapaban a un anciano que había sido presionado demasiado después de trabajar durante demasiado tiempo y de darse cuenta de algo exasperantemente simple que debería haber descubierto años atrás.
Los que estaban allí pudieron ver su sonrisa torcida y completamente furiosa durante medio minuto antes de que alguien pudiera ver sus ojos mientras levantaba lentamente la cabeza y se calmaba. Despidió a su audiencia sin pensarlo dos veces, a quienes había llamado amigos, sino camaradas, apenas unas horas antes, y miró a Irisbiel. ¿Necesitas algo más? Su madre no podía verse más emocionada por su cooperación. Solo la chica Edelfelt, Shiro. Entre Sakura, ella y yo, el grial debería ser suficiente para tu deseo. Oh. Espera. ¿Estás herido? Archer desestimó su preocupación y su pecho sangrante y se volvió hacia donde se encontraba la última tarea. Acción independiente me mantendrá con vida el tiempo suficiente para que puedas hacer algo una vez que estemos en otro lugar. Salir de aquí es la prioridad. Realmente heredaste esa parte obstinada e inútil de tu padre, suspiró Iri. No te molestes, Shiro, Sakura ya la consiguió mientras todos estaban distraídos antes. La mayoría de los campos delimitados no tienen ningún valor contra su taumaturgia única. Realmente esa niña es una joya en todos los sentidos posibles. Su padre fue un tonto incluso como mago por dejarla ir. Lluvia palideció comprensivamente. ¿Qué? Técnicamente podríamos conceder el deseo sin la niña Edelfelt, pero ella es realmente el Grial Manor más seguro para usar, se lamentó Irisbiel en voz alta. No quiero usar a ella, y me temo que ni siquiera tú aceptarías ayudar si intentáramos usar a Sakura. Es cierto que esta es la que tiene menos probabilidades de sobrevivir al proceso, pero es la mejor opción que tengo disponible. Sin embargo, llevará algo de tiempo mover todo el maná hacia ella en el proceso. Cuéntales todo a los idiotas, ¿por qué no? Archer miró a Irisbiel con enojo. Si ya terminaste, vámonos de una vez. Esos idiotas siguen aquí y están muy cabreados, imbécil. Lance se puso de pie con una mueca, lanza en mano. Cerca de allí, Assassin y Saber también tomaron una postura, listos para atacar a pesar de que a estas alturas ya estaban medio convertidos en piedra. El arquero rojo suspiró y miró a Lance con desdén. Esos idiotas tampoco se dan cuenta de que están en desventaja. Casi en el momento justo, Ryder aterrizó junto a Archer con las uñas en la mano y completamente cargado de mana. Debajo de ellos, el suelo se volvió negro como la pólvora sin fondo una vez más. Un segundo después, la entidad parecida a una medusa que representaba a Sakura surgió de la pólvora como si fuera agua. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo Assassin con voz áspera, con el arma en la mano a pesar de la advertencia. El acusado sonrió con desgana. «Sí, lo soy». «Al menos explícame por qué», insistió Saber, permitiéndose mostrar una emoción genuina. «¿Por qué ahora? ¿Por qué estás haciendo esto?». Para su crédito, Archer se tomó un momento para encontrar las palabras correctas para decir. Y luego se volvió hacia Rin. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los sirvientes de clase alta? ¿Recuerdas lo poco que pude averiguar sobre el Gran Caster? ¿Grandes sirvientes?, murmuró Lance entre dientes, confundido. Y no era el único. ¿Qué tiene que ver la clase élite de los espíritus heroicos con esta farsa? Bartolomé Joy frunció el ceño. Merem y Guave guardaron silencio, pero a juzgar por sus expresiones tenían una idea de hacia dónde podría dirigirse esto. ¿A quién le importa el Gran Caster?, espetó Lluvia antes de que Rin pudiera responder. Libera a mi hermana, Archer, y consideraré no permitir que mi sirviente te convierta en un ejemplo de lo que le sucede a los traidores. Te equivocaste de Medea de Colchis para hacer eso, Edelfelt. Archer la despidió con una sonrisa burlona. ¿Y bien, Rin? El ahora ex maestro miró a Archer con enojo. Lo recuerdo, Archer. ¿Qué tenía el Gran Caster que lo hacía tan especial para ti? ¿Fue otro camarada al que finalmente traicionaste o abandonaste como el resto de nosotros? Tal vez, en algún momento que no recuerdo, pero no es por eso que es importante. La sonrisa de Archer se ensanchó. Verás, entre las indagaciones de Irisbiel, la pequeña poción de memoria de Caster y mi último truco, recordé algo más muy relevante que podría resultarte muy interesante.
Algo que me enfurece por completo, simplemente porque de alguna manera lo había olvidado en primer lugar. ¿Te importaría adivinar qué es? Deja de jugar, Archer. Gruñó Bassett, con los puños apretados. Ve al grano de una vez. La sonrisa del acusado desapareció mientras miraba fijamente al ejecutor. ¿Y si mi pregunta es el quid de la cuestión? Sus palabras hicieron que todos los presentes se detuvieran en una genuina confusión, aliados y enemigos por igual. Incluso Irisbiel no sabía a qué se refería. No. No podrías estar diciendo. El gran Caster. Sorprendentemente, o tal vez no, fue saber quién se dio cuenta primero. Así es, Archer se rió entre dientes con genuina ira y un dejo de locura. Todavía no recuerdo quién era, pero ahora. Ahora recuerdo la única hazaña que nunca debí haber olvidado, sin importar cuántas veces me hayan invocado una y otra vez sin fin a través del caleidoscopio. De una forma u otra, él salió. El silencio era condenatorio. Confirmación. En un mundo donde los misterios y lo imposible se mezclan regularmente detrás de escena, una cosa era alcanzar o esforzarse por lograr un objetivo que parecía absolutamente imposible, incluso a través de milenios, hasta el punto de que nadie lo había logrado antes. Otra cosa fue oír hablar de un caso en que dicha imposibilidad de hecho se había cumplido. Era posible. De alguna manera, era realmente posible. Salir del trono de los héroes. No había forma de que Archer bromeara o mintiera sobre eso. Y, sin embargo, eso solo subrayó el problema mayor, que Archer lo había olvidado en primer lugar. Para un espíritu heroico cuyo propósito y objetivo era salir del trono de los héroes, olvidar que eso era posible o que alguien más había logrado la hazaña en primer lugar parecía extremadamente improbable, incluso después de lo que solo podía considerarse una eternidad. Jaja. ¿No es gracioso? No podía recordar que alguien hubiera realizado exactamente la hazaña que yo había estado buscando durante tanto tiempo. ¿Algo que debería haber quedado grabado en mi alma en el momento en que lo aprendí y regresé al trono? Empezó a reír, saturado de una furia insana consigo mismo más que con nadie. Nadie se atrevió a reír. Y, sin embargo, no sé cómo lo hizo. Me han convocado a múltiples guerras del Grial, en las que nunca se han contaminado, y, sin embargo, la idea de desear conocer todas las formas de salir del trono nunca cruzó por mi mente. Siempre ha sido hacer mi trabajo o matar al maldito idiota y esperar tener suerte y abortar de la realidad como un patético adicto al juego. Es tan exasperante ahora que lo pienso. Esto va mucho más allá de ser un tonto que vendió su alma para convertirse en un contraguardián para hacer una buena acción o dos que no puedo evitar reírme de la absurdidad superficial de la que me he convencido. Archer, no podrías haber querido. La súplica límite de saber fue interrumpida instantáneamente con una repentina mirada fría de los ojos de hierro forjado, desprovistos de la alegría de autodesprecio que sus dueños habían estado arrojando hasta entonces. Lamento decepcionarte, pero tu miedo es correcto, saber. Irisbiel tiene razón. Por primera vez, realmente tengo un deseo por el Grial. Un deseo que no puedo arriesgar a otro sinfín de invocaciones con la esperanza de que se me ocurra de nuevo. Y por una vez. Miró más allá del rey de los caballeros, al adolescente en el que en algún momento podría haberse convertido si Kiritsugu hubiera hecho las cosas de manera diferente, mirándolo con un solitario ojo plateado. Mis acciones no tienen absolutamente nada que ver con Shirou Emiya. O con los héroes, para el caso. El mundo se volvió negro y segundos después, Irisbiel, Sakura, Rider, Marjatta y Archer no estaban por ningún lado. Oh. N/A, esta es una idea que me ha estado atormentando desde que se me ocurrió por primera vez. No está confirmada ni desmentida en ningún lado, pero hasta que alguien traiga evidencia contundente que diga lo contrario, la considero puramente canónica en la gran tradición de Nasuverse. Además, si a alguien más se le ocurrió la idea antes, nunca la he visto ni oído hablar de ella de ustedes, ya que evito la mayoría de los foros como si fuera la peste, pero por favor, háganme saber si ese es el caso.
Aunque sea para señalarles en su dirección en caso de que los fanáticos incondicionales me vuelvan a dar la lata por fanfictions especulativos y sin sentido. Omake, karma errante por siempre. Zirou, Fujimaru y compañía no pudieron evitar sentirse algo incómodos mientras comían en el castillo de Camelot, rodeados de caballeros por todos lados. Y mucho menos estando a unos cuantos metros, como mucho, del Rey León y sus caballeros de la mesa redonda, aunque para la comida la mesa era claramente rectangular y no redonda. Además, hay un bedivere en la esquina trasera de dicha mesa que intenta con todas sus fuerzas pasar desapercibido en ese momento. En el lado positivo, la habilidad de Zirou para cocinar había puesto a todos los presentes, aunque solo temporalmente, de mejor humor mientras todos participaban de sus habilidades culinarias. Esto es un error. Agravain miró con enojo la pornografía culinaria que tenía delante como si lo estuviera insultando. Podría estar envenenada. Aunque tuviera algo que funcionara con los sirvientes, no importaría. Zirou sacudió la cabeza con desdén y fingió ignorar al Rey León, que se atiborró elegantemente. El estómago de tu rey está hecho de plomo, y yo no enveneno la comida que preparo en primer lugar, como regla personal. Es cierto, Masha sintió junto a Fujimaru. Todos los demás sirvientes asesinos de Chaldea lo han acusado de ser poco entusiasta en su oficio en un momento u otro. ¿Es un asesino? Gawain frunció el ceño, cargando inconscientemente su plato con patatas sin darse cuenta. Zirou hizo una mueca. Soy un caso extraño. No estoy muerto, pero me llevaron a la Chaldea de Fujimaru debido a ciertos accidentes que ocurrieron. Técnicamente soy una invocación dual, con rasgos de clase caster y assassin, pero la mayoría solo me considera un assassin debido a ocupaciones anteriores. Le dio una nueva perspectiva sobre lo que era ser un sirviente cuando escuchó a otros espíritus heroicos quejarse de no poder usar algunas de sus habilidades bloqueadas o restringidas. Ahora era notablemente más fuerte de lo que solía ser, pero la mayor parte de sus rasgos de ser un apóstol se minimizaron aún más de lo normal en su estado actual como resultado. Lo cual, normalmente, no era algo malo, excepto por el hecho de que su regeneración inhumana y su fuerza bruta sufrieron un golpe masivo como resultado. Si nos basamos en tus supuestas ocupaciones anteriores, entonces todo el mundo te llamaría conserje o perro todo el tiempo. Ritsuka sonrió levemente. Ja. Mordred se rió en voz alta, para nada molesta por el arroz pegado a sus mejillas. Ah, no me extraña que seas una persona tan difícil de tratar. Tristán tocó el arpa con una mano mientras comía una tostada. ¡Qué pena! ¡Qué deliciosamente pena! Afortunadamente, aunque la ceja de Zirou se movió, fue Agravain quien respondió. Lo que es triste es tu incapacidad para priorizar. Como siempre, Tristán. Invitado o no, el enemigo está dentro de nuestro territorio y ninguno de ustedes parece tomarlo en serio. ¿Quieres agregar un poco de arroz al curry? Combinan bien, Zirou señaló distraídamente al hombre adusto que llenaba su plato. Gracias, respondió reflexivamente el hombre adusto antes de darse cuenta de lo que acababa de hacer. Ja. Mordred rió de nuevo, esta vez con la boca llena de carne de cerdo marinada que había acelerado con la magia del tiempo de la familia Emilia para ablandarse adecuadamente a tiempo para el banquete. Mordred, mantén la boca cerrada cuando comas. Eres un caballero. Espero que se muestre el decoro adecuado cuando se disfruta de una comida adecuada, reprendió el Rey León, provocando un escalofrío en la columna vertebral de todos. Zirou echó un vistazo a lo que era y, sin embargo, claramente no era Artoria Pendragon. Poseer a Rongominia durante tanto tiempo había transformado al ex-rey de los caballeros en una entidad que ni siquiera su propio saber maduro podía esperar reflejar adecuadamente. Un ser humano genuino convertido en Dios. Con rasgos de dragón, además. Incluso las palabras y peticiones más sencillas tenían significados y un peso abrumadoramente diferentes que no existían en su mundo. Fue un auténtico milagro y una bendición que ella siguiera siendo tan glotona como siempre en cuanto a comida de calidad, y él había planeado aprovecharlo al máximo. Gracias a los tipos y otras fuerzas cósmicas, la comida de calidad no fue particularmente frecuente en Inglaterra durante la mayor parte de la historia,
lo que hizo que sus servicios fueran aún más atractivos. TCH. Mordred chasqueó la lengua y estaba a punto de decir algo cuando recordó que todavía tenía comida en la boca y tragó saliva y se secó las mejillas con una servilleta. Este es un festín de locos, pero todavía no veo cuál es el problema con estos tipos. Chaldea, singularities. Mataremos a cualquiera que se interponga en tu camino, padre. Y mucho menos a ese tipo flacucho de cabello rosa. ¿Te has mirado en un espejo sin tu armadura recientemente?, preguntó Ciro inexpresivo, haciendo que varios de los otros caballeros se estremecieran, sabiendo cuán sensible era Mordred sobre su apariencia física. ¿Qué fue eso, pusilánime? Otra vez no, gruñó Ritsuka, con la cara entre las manos. ¿Otra vez? Gawain frunció el ceño. Nos encontramos con Mordred en una singularidad anterior, Mash hizo una mueca. Emiya-san no se lleva muy bien con ella. No sé cómo, pero ella es más lance que lance, murmuró Ciro mientras miraba fijamente a Mordred, quien le correspondía de la misma manera. Fe. No sé de qué lance estás hablando, pero debe haber sido muy débil. Mordred sonrió. Vamos, vamos. Sé que tiene su suerte. ¿Por qué no se ha disparado ya? La mirada de Ciro se volvió ligeramente frenética y hambrienta. Ciro, Mordred. Tranquilos los dos. La proyección holográfica de otra Artoria Pendragon adulta con traje se materializó sobre la mesa antes de mirar a su maestro. Esta es la razón por la que apenas pasas como escudero, Ciro. MGH. Ja. Y por lo que a mí respecta, todavía estás en periodo de prueba, Mordred. Con espíritu heroico o sin él. Vamos. No eres mi papá. Usted sabe lo que quiero decir. Escucha a tu padre, Mordred, sermoneó el rey león mientras terminaba su tercer plato de comida. Yo. Pero. Tú. ¿Cómo? ¿Por qué? No sabía que los caballeros de la ronda pudieran estar en libertad condicional en primer lugar, le susurró Ritsuka a Mash, quien la hizo callar en silencio antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Saber, sé honesto conmigo, ¿en realidad era así cuando estabas vivo? Ciro se volvió hacia la imagen de su servant. En los días menos estresantes, sí. Se esperaba que la ronda mantuviera un mínimo de decoro, aunque con suficiente cerveza y con Merlín cerca, dicho mínimo no siempre se mantenía, admitió el rey de los caballeros. Aunque sabiendo lo cobarde que puede ser a veces este último, no me sorprende que no se haya mostrado aquí. Me di cuenta de que Merlín intentaba observarme y comunicarse conmigo cuando llegué por primera vez a esta singularidad. Después de determinar que no iba a ofrecerme sus servicios, le puse fin a eso, afirmó el rey león como si estuviera haciendo un comentario ocioso sobre el clima. Nadie se dio cuenta de que Bedivere hizo una ligera mueca y agarró su brazo metálico. ¡Qué conveniente! Ciro conocía ese tono. Saberlo usaba cuando contenía sus pensamientos y realizaba cambios en los planes e impresiones con los que había estado trabajando anteriormente. Perdone mi impertinencia, Majestad, pero sigo sin ver el propósito de esta reunión. Agravain miró a su señor con su siempre presente cara de perra en reposo. Son caldeos. Los ha considerado un enemigo antes de su llegada a esta tierra. Aunque las habilidades del muchacho en la cocina son adecuadas y tiene alguna conexión con un homólogo suyo, no veo por qué esto debería ser motivo de preocupación. Supongo que no debería. Sin embargo, ver a ese chico y a mi contraparte despertó una extraña curiosidad. Una que creo que debería ser saciada antes de que mis planes se hagan realidad. Ciro se mordió la lengua. Esta peculiar versión de saber era diferente, incluso del alter ego que había conocido. Su tono monótono no era producto de una mirada desdeñosa al mundo, ni de un desdén alimentado por la ira, sino de una apatía genuina. Era un estado condicionado que se había generado a través de años de agotamiento que habían erosionado sus emociones hasta que quedó muy poco. Y aún así, todavía tenía su atención. Dijiste antes que no recordabas mucho sobre tu tiempo en la colina, preguntó Saber con cautela, eludiendo sus tiempos en busca del grial a través del tiempo y el espacio. No lo sé.
Sin embargo, ver a ese muchacho y oír el nombre de Emilia me provoca una nostalgia casi a la par de la de mis caballeros. Cuanto más como esta comida hecha por una mano extranjera, cuanto más examino al hombre testarudo que puedo instintivamente decir que es más propenso a precipitarse hacia el desastre que Mordred, más crecen estas sensaciones. Jeje. Mordred le sonrió a Ciro. El hecho de que te estén usando como un estándar bajo de medición no nos favorece a ninguno de los dos, dijo Ciro con expresión inexpresiva al caballero de la traición, diciendo esencialmente lo que todos los demás estaban pensando. Y aún así fallaste. Mordred no captó la indirecta, lo cual probablemente fue lo mejor. Qué triste, Tristán tocó sus cuerdas, aunque lo que lamentaba probablemente seguía siendo un misterio. Dejando a un lado a los niños problemáticos, por curiosidad, ¿cuánto recuerdas de tu tiempo en Fuyuki? Saberlos llevó de nuevo a temas menos explosivos. Debido a ciertas circunstancias, mi maestro y yo estamos al tanto de varios posibles resultados importantes que probablemente se producirían. Dada tu disposición, puedo asumir que no te enfrentaste directamente a la corrupción del Grial. Mientras no discutieran los detalles del trato de Arturia con el mundo y su búsqueda del Grial frente a los otros caballeros de la mesa redonda, estarían libres de la mayoría de los detalles de Fuyuki. ¿La corrupción? Ah, sí, recuerdo que sí existía y la razón por la que ese conflicto terminó sin una verdadera victoria. A juzgar por su reacción ausente, Ciro y Saber probablemente podrían descartar que el Rey León siguiera la ruta de Havensfield. ¿Alguna vez cambiaste de maestro durante la guerra?, presionó Ciro con curiosidad. Jeje. Sabía que eras débil, pero lo suficiente como para que incluso mi padre tuviera dudas. Patético, se burló Mordred. Calla tu lengua, Mordred. La caster de nuestra guerra poseía un noble fantasma que usurpaba el control de otros servants. En nuestra guerra, ella logró huir con casi la mitad de los servants invocados antes de que la derrotaran, reprendió Saber. Sin duda, ese palo tuyo no hizo nada más que quedarse en segundo plano mientras cargabas a todos, resopló Mordred. En realidad, él luchó personalmente contra Rider y Caster durante la batalla final mientras yo contenía a Lance. La mesa quedó en silencio mientras más de uno miraba a Ciro como si lo vieran por primera vez y reevaluaran su nivel de amenaza. Ritsuka y Mash incluidos. Impresionante para alguien de las últimas eras de la humanidad. El Rey León sorprendentemente le dio a Ciro la más simple de las afirmaciones mientras saboreaba lo que solo podían asumir que era su cuarto plato de comida. En efecto, entre toda la fuerza que vino a buscarla esa noche, Caster era sin duda el más cauteloso, no de los sirvientes, sino de mi amo. Saber asintió con orgullo. A veces tiene sus defectos, pero sus tácticas son excepcionales. Yo sigo diciendo tonterías, murmuró Mordred en voz baja. No tienes motivos para dudar de la palabra de mi homólogo. Si su chef es tan capaz, entonces debemos esperar que sea al menos un comandante aceptable. El Rey León había tomado su decisión y no aceptaría ningún otro resultado. Pero eso no impidió que Ciro murmurara hoscamente sobre los escuderos. El anfitrión no se molestó en reconocer su enfado. En cuanto a mi historia, no recuerdo ningún resultado en el que haya cambiado de maestro. La ruta del destino es entonces. Era desconcertante como el Rey León permanecía tan extrañamente impasible, aunque todavía estuviera meditando profundamente sobre un asunto. Sin embargo, sí recuerdo la frustración que sentí con mi maestro. Como si estuviera dividido entre su lealtad hacia mí y sus propios objetivos, y no pudiera decidirse. Logramos la victoria, pero al final nunca pudimos entendernos. ¿Emilia-san? ¿Pasa algo? Mash fue el primero en notar que Ciro se quedó quieto mientras el Rey León continuaba con su monólogo. Estaba demasiado preocupado por su sueño, incluso cuando ustedes dos intentaron hablar de sus diferencias y preocupaciones, hasta el punto de distraerse y marginarse por ellas a veces, ¿verdad? Preguntó lentamente, con una expresión dura que indicaba que no quería saber la respuesta. Preocupada, espera. ¿No crees que? La sorpresa de Saber se vio interrumpida por la respuesta del rey local, sí. Esa parece ser la forma más precisa de describir lo que sucedió según mis recuerdos.
¿Sirou? ¿Qué sucede? Hace tiempo que no ponías una cara como esa. Ritsuka se alejó lentamente del joven que de repente se puso ominosamente serio en la mesa. Su cambio de comportamiento fue lo suficientemente desconcertante como para que más de unos pocos caballeros en la sala tomaran sus armas. Creo que esta es una conversación que debe llevarse a cabo en privado, afirmó en voz baja y firme. No puedes hablar en serio. Agravain se puso de pie furioso. ¿Esperas que te dejemos solo con el rey sin supervisión? ¿Sospechas que es capaz de hacerme daño, Agravain? Cuestionó el rey león. No hubo ninguna señal ni presión de intención asesina, pero la insinuación tácita provocó escalofríos en todos los caballeros, y el caballero negro cayó de rodillas en señal de deferencia. Por supuesto que no, Su Majestad, pero sería el colmo de la imprudencia dejarlo solo con este factor desconocido. Aunque tengo argumentos a favor y en contra de tus protestas, Agravain, no tienes por qué preocuparte. El rey de los caballeros parecía genuinamente preocupado por una vez. Lo que mi maestro y yo necesitamos discutir con el rey león es un asunto más personal. No tiene nada que ver con Chaldea, la corrección de la historia humana, tu dominio actual o esta singularidad. ¿Personal? El rey león parpadeó, la única indicación de que sentía genuina curiosidad por este giro de los acontecimientos. ¿Nos hemos visto antes? No lo hemos hecho, pero, de nuevo, es mejor tratar este tema en privado para evitar confusiones. Sirou se pellizcó el puente de la nariz. ¿Debería llamar a Rin para esta conversación? Preguntó Saber. Sospecha o no, querrá saberlo. Más tarde. Ahora tardaremos demasiado en encontrarla. Sacudió la cabeza. Rey de los caballeros, ¿crees que este tema es uno que puede interesarme? A estas alturas ya deberías poder decir que estamos lejos de ser el mismo individuo, preguntó su homólogo que empuñaba la lanza. Puede ser, pero si es así, no hará más que reforzar nuestras sospechas. Si realmente eres una entidad única en el caleidoscopio, entonces, si es cierto, esto será algo que estaremos obligados a informarte. Salvo quizás Merlín, dudo que alguien llegue a esta conclusión de forma natural, o que sepa de ella, de hecho. Muy bien. Todos los que no estén involucrados en el asunto, váyanse. Deseo escuchar lo que tienen que decir. Su Majestad. Mi rey. Tienes que estar bromeando. La sala estalló en protestas de los caballeros presentes. Silencio. Una vez más, a pesar de que no hubo aumento de poder ni diferencia de volumen o tono, todos obedecieron de inmediato y guardaron silencio ante el rey. Si lo que dicen no cumple con las expectativas, ejecutaré al maestro como compensación. ¿Eso basta para satisfacer sus preocupaciones? Una serie de gruñidos inseguros de aprobación y de inclinaciones de cascos resonaron en la sala. Invitados de Chaldea, ¿tienen dudas sobre este arrebato suyo? El rey león se volvió hacia Sirou. Sí, pero no por incertidumbre. El tema en sí no es algo que me entusiasme demasiado, respondió el maestro con sinceridad. ¿No te gusta? Ritsuka frunció el ceño confundida. Pero las únicas cosas que te molestan tanto son los apóstoles, el vicedirector de la asociación, más amenazas sorpresivas para la humanidad y... No me repetiré. Todos, excepto mi otra hija y el niño, váyanse, ordenó el rey león antes de que la niña pudiera terminar de hablar. Con algo de incertidumbre y muchas más miradas, la habitación se vació lentamente hasta que solo quedaron Sirou, el rey de Camelot y la imagen de su sirviente Saber. ¿Y bien? Su Majestad no perdió el tiempo en el momento en que las puertas se cerraron tras ellos. Sirou se tomó un momento para mirar a su sirviente antes de suspirar profundamente y levantarse. Su ropa se alteró lentamente a medida que usaba su taumaturgia para ajustarla, todo mientras levantaba las manos, empujaba su cabello hacia atrás y se quitaba sus gafas de ojo místico asesino. En cuestión de momentos, una copia casi idéntica del sirviente Emilia apareció frente al rey, salvo por el hecho de que el cabello de Sirou era rosado. ¿Te resulta familiar?, preguntó con un tono seco y familiar y una mirada de halcón.
Una vez más, la expresión del Rey León quedó prácticamente en blanco, salvo por un leve destello de reconocimiento y un parpadeo de confusión. Era como si estuviera desenterrando lentamente recuerdos que tenía que esforzarse por recordar. Sí, yo. ¿Archer? ¿Tú eres el Archer de la Quinta Guerra del Grial? No, respondió el Rey de los Caballeros. El Ciro Emilia que tienes ante ti no tiene ninguna posibilidad de ser o convertirse en el contraguardián Emilia. El Rey León parpadeó de nuevo. ¿Contraguardián? Saber continuó. Sin embargo, por lo que dijiste antes, no se puede decir lo mismo del Ciro Emilia que había sido tu maestro. Oh. Como siempre, gracias Baifarer por la versión beta. Sí, voy a volver a hacerlo. Me voy a salir completamente de los rieles con este final y posiblemente se me ocurran más tonterías que algunas personas podrían confundir con el canon cuando es pura fanon porque encaja y tiene sentido. Lo único que tengo que hacer es escribir y terminar la maldita historia. Inserte llanto y autodesprecio. Estoy tan cerca. Estoy tan cerca. Pero sí. Emilia tiene un deseo legítimo y es el jefe final sorpresa, gente. Y los resultados de este giro de los acontecimientos serán gloriosos y traumatizantes. Como deberían ser la mayoría de las obras de Tab Moon y de fans reales. O al menos, intentaré que sea así. Solo puedo esperar reunir el nivel de impacto y dramatismo que Nasu puede generar sin esfuerzo para esto. Pero, sinceramente, planeé parcialmente esta línea de final y los eventos que contiene para cerrar algunos agujeros importantes en la trama del canon con respecto a Emilia y los eventos en el Fate original que la mayoría de los fanáticos han tenido durante mucho tiempo. Ciertamente no le dará a nadie sentimientos cálidos y agradables, pero tendrá sentido en el contexto y encajará con los temas más oscuros generales del Nasuverse en su conjunto, dejando de lado el habitual argumento de traición, muerte, locura equivale a poderes absurdos. Dicho esto, no tengo idea de si alguien ha mencionado o generado estas ideas antes, así que si alguien lo ha hecho, al menos con tanta profundidad y detalle como yo, por favor háganmelo saber para poder darle el crédito que se merece. Quiero decir, todavía se me ocurrió por mi cuenta cuando lo escribo, pero no diré que soy el primero en habérmelo ocurrido y en afirmarlo firmemente. En otras noticias, conseguí una casa. Punto. Sin hipoteca ni asociación de propietarios ni tonterías de ese tipo. No era barata. Pero tenía el dinero ahorrado después de trabajar como un burro y ya no me sentía particularmente seguro viviendo en Dearborn, no tiene nada que ver con la demografía de allí. Es solo que los conductores locos y los adolescentes que se ven involucrados en accidentes y otros desastres que ocurren en la ciudad se han disparado en los últimos 1 o 2 años hasta el punto de ser un mal chiste o un meme de tic-tac. Ahora, si tan solo mi secadora no decidiera dejar de funcionar una semana después de mudarme. Veamos. ¿Qué más? Retocando la casa. Fui a Costa Rica de vacaciones. Regresé. Tuve COVID y me destrozó el fin de semana del día del trabajo. Y más escritura. Y tuve que actualizar mi computadora porque no podía ejecutar Black Myth Wukong. Es un juego genial, pero es un asesino certificado de la velocidad de cuadros. Eso es todo. Nuevamente, vayan a mi cuenta de Patreon, Third para obtener los primeros capítulos, actualizaciones y encargos de arte. Y eso es todo lo que se me ocurre. Así que reseña. Adora el registro. No importa lo malo que sea Emilia aquí, aún no será tan verguenzo como Edgima porque Kiara no se presentará para esta historia. Y reseña otra vez.